Hoy, en Te lo resumo así nomás, un lugar en silencio. Esta es la historia de Jim de The Office, un tipo común y corriente que vive en el campo muy contento con su esposa Emily Blunt, su hija sordomuda y sus dos hijos que no son sordomudos, y ellos podrían ser muy felices. Lástima que el mundo se fue a la mierda por culpa de unos bicharracos que mataron a casi toda la humanidad. Estos bicharracos son ciegos, pero tienen un oído de la gran flauta y te escuchan desde cualquier lado. Por eso nuestra familia amiga tiene que vivir así en completo silencio. No, pero este pibe es muy pelotudo, boludo. La verdad que son todos bastante pelotudos, porque a pesar de que ya pasó más de un año, siguen haciendo pelotudeces. Como por ejemplo acá, Emily Blunt está llevando una bolsa de ropa y se le engancha en un clavo que hay en el escalón. Clavo que de por sí no debería estar ahí. Pero bueno, se le engancha y ella tironea así nomás, en vez de sacarlo delicadamente como hacen todo en esa casa. Tironea que tironea y saca la bolsa, pero el clavo queda con la punta para arriba y a Emily Blunt ni se le ocurrió chequear. Y obviamente, horas más tarde pasa lo peor. No les cuento más. Bueno, sí, no les cuento más porque eso se desarrolla después. En otro momento, el más chiquito se le antojó una nave espacial que hace ruido. Pobre, pará, es chiquito, no lo voy a juzgar. El padre se lo saca, pero la otra piba, que es bastante grandulona, se lo da. Y el chiquito agarra las pilas. Y en un momento pasa lo peor. ¡Qué tristeza! Todo esto no lo puedo creer. Una tristeza, pero a ver, el chiquito no tiene la culpa, es chiquito, los padres tendrían que estar más atentos, no lo puedes dejar caminando solo atrás, o sea, es un mundo donde hay unos bichos que te matan ante el menor ruido, el nene puede estornudar y cagó, unos irresponsables. Pero de todas las malas decisiones que han tomado estos dos sujetos, la peor, por lejos, es llevar adelante un embarazo. Por la cronología de los hechos, Emily quedó embarazada durante el apocalipsis. Entiendo que no van a dejar de tener relaciones. Necesito hacerte el amor. Y que conseguir anticonceptivos no debe ser fácil. Pero tendrían que haber tenido más cuidado. Un bebé es lo peor, pero lo peor para un mundo donde unos bichos te matan si hacen ruido. ¿Qué futuro le espera a esa pobre criatura? Vivir encerrado en una caja en silencio hasta que tenga conciencia de lo que está pasando. Aunque quizás peor es la decisión de no vivir en los lugares donde los monstruos no atacan. Por ejemplo, cerca de la cascada. Ahí el ruido que hacen ellos se tapa por el agua y los bichos no los reconocen. Capaz que es medio rompehuevos vivir ahí porque el ruido te debe estar taladrando la cabeza. Pero es mejor que vivir en silencio. Pero no creo que haya mejor lugar para vivir que el búnker acustizado que tienen en el sótano. Ahí pueden hablarlo más bien. They can't hear us. It worked. Tendrían que estar la mayor parte del tiempo ahí, pero no. Prefieren cenar en el piso de arriba, jugar juegos de mesa en el piso de arriba. ¿Por qué? Porque se me canta el culo. Aunque probablemente la peor decisión de esta gente sea no suscribirse al canal o no pegarle una me gusteada al video y una compartida y una comentada. Así que no hagan como ellos y suscríbanse. Sigo. El conflicto se desata por culpa de el clavo. Emily Blunt pisa el clavo y hace ruido. Entonces los bichos la van a buscar. ¡Esto fue una tragedia, loco! Y eso no es lo único. Y no, porque encima entra en trabajo de parto, un garrón. Por suerte llega a activar las luces que indican que los bichos están cerca. Jim ve las luces y le dice al pibe que active el sistema de seguridad, que consiste en unos fuegos artificiales. El pibe se va solo y Jim va a ayudar a su germo. Por otro lado está la niñata sordomuda que a la tarde dijo: me voy a pasear sola sin decirle nada a nadie. Total, ¿qué puede pasar? Ella se va donde murió el pibito porque siente culpa, porque fue ella la que le dio el juguete y cree que el padre no la quiere más. Cuando ve los fuegos artificiales va para la casa y descubre que la debilidad de los bichos es el acople. Oye, a lo mejor has dado con la solución. Qué tonto ¿En eres. serio? Y acá me entran varias dudas. Porque a ver, poco te dicen en esta película sobre el origen del apocalipsis. Supuestamente en la 2 van a explicar un poco más. Pero acá hay detalles que nos pueden servir para entender un poco. Los bichos aparecieron, pero no mataron a todos de un segundo para el otro. No, les llevó un tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque hay un diario que informa que te atacan si haces ruido. O sea que hubo tiempo suficiente para descubrir eso, redactar la noticia, imprimir los diarios y repartirlos. Por lo menos 3 o 4 o 5 días pasaron. En ese tiempo nadie descubrió que el acople puede ser un punto débil. Lo tuvo que descubrir de pedo una piba.
Y otra pregunta, ¿cómo hicieron para aniquilar tan rápido a la gente? No parecen ser bichos muy poderosos, son ciegos y si hay un sonido fuerte como el de una cacada se confunden y no atacan, a menos que se hayan esparcido millones al mismo tiempo, pero si fue así no hubo tiempo para imprimir los diarios. Pero supongo que hay muchísimos bichos, porque siempre que hay un ruido hay un bicho cerca. El juguete suena, al toque aparece un bicho. El viejo grita, al toque aparece un bicho. Este animal camina y al toque aparece un bicho. Parecían que estaban por todos lados. Y la pregunta más importante, ¿cómo hacen cuando tienen ganas de tirarse un pedo? Adam Sandler ya no podría hacer cine en este mundo. Todas estas preguntas jamás obtendrán respuesta, ¿está claro? Ok, polilla. O capaz que te las dan en la secuela que parece que va a ser una precuela. En fin, Emily Blunt tiene al pibe. Felicitaciones. Ahora te quiero ver. Los otros dos pibitos están por morir a manos del bicho, entonces pasa lo peor. Adiós, Jim. Siempre te recordaremos por The Office. ¿Por qué? Los pibitos vuelven a la casa y ahí la niñata aprovecha que descubrió la debilidad de los bichos para vencerlos. Aunque nada más efectivo que un buen cuetazo en la cabeza. Bien hecho. La película termina con Emily Blunt cargando el arma con todas las intenciones de cagar a cuetazos a los bicharracos estos. Y ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos el próximo programa para que te enseñe más Art Attacks. Adiós. Esto fue Un Lugar en Silencio resumido sin más. Si querés ver más películas donde hacen silencio, te las dejo acá. Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.